Yo quería empezar dándonos una buena noticia, pero ya la hemos estado cantando y ya no será noticia, será buena, pero ya no será noticia nueva, ¿no? Tenemos un Dios que es bueno. Quería empezar por ahí, darnos cuenta de que realmente nuestro Dios es un Dios bueno. Y cuando este Dios toca nuestros corazones, chicos, se nos remueve todo nuestro interior y no podemos hacer otra cosa que darle honra y agradecimiento a Él. Y entonces, en esa actitud, pues es aquello de que si hacemos un poco de memoria, nos tenemos que alegrar por quiénes somos, por dónde estamos y hacia dónde vamos. Tenemos que estar gozosos de saber que un día el Señor entró en nuestras vidas. ¿Nos acordamos de ese día? ¿Nos acordamos? Y luego hay otro día que yo no sé si nos acordamos tanto. Nos acordamos del día en que reconocimos que Dios era nuestro Padre. Seguramente habremos orado, habremos leído aquella oración que Jesús nos la puso como modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dimos cuenta cuando decíamos Padre nuestro que nos referíamos al Dios Todopoderoso, al único Dios, y que éste se dignaba en ser Padre nuestro. ¿Nos acordamos de la sensación que vivimos el día que reconocimos a Dios como Padre, o sencillamente hemos aceptado que Dios es nuestro Padre? Yo puedo decir que reconocer a Dios como Padre es algo que de verdad en mi interior pasaron cosas hasta el punto que fue más allá del día que yo acepté a Jesús. Yo acepté a Jesús. Yo puedo decir que acepté a Jesús y aún desconfiaba de que hubiese resucitado. Pero me convertí a Él. Le dije que Él era mi Señor. Y se trajo esa convicción de que la resurrección de Jesús era algo imprescindible en mi vida. Porque mi vida no podía quedar clavada solamente en la cruz, se tenía que ser una vida que estuviera andando por el camino seguido por Jesús después del sepulcro. Y esto parecía que se había cumplido. Todos mis deseos, toda mi ansiedad, todas mis inquietudes se habían cumplido. Estaba en Jesús, podía andar en Jesús, podía andar en la voluntad de Dios, aunque me equivocara, podía estar en la voluntad de Dios, pero no había encontrado la paternidad de Dios. Y me acuerdo el día en que apareció. Me di cuenta que Jesús me había llevado al Padre sin enterarme yo. ¿Alguien quiere leer el versículo en voz alta? Bueno, como quieras. Es el mismo significado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno va al Padre si no es por mí. ¿Ninguno va? Al Padre. ¿Al Padre de quién? ¿Al Padre de quién? Ahí está la clave. Porque decimos al Padre y que al Padre, oh, qué bien, al Padre. Pero no, el Padre es tu Padre. Nadie va a tu Padre si no es por mí. Entonces, cuando reconocemos que estamos en Jesús, automáticamente tenemos Padre Celestial. Y quizás no le damos importancia. Pero cuando le damos importancia nos damos cuenta de que nuestra vida está ya cubierta por nuestro papá. Dice la Escritura: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Hemos cantado que no tengo temor en mi corazón, ¿verdad? ¿Gracias a qué? Pues porque hemos recibido el Espíritu Santo de adopción, que nos está permitiendo llamar Abba Padre. O sea, papaíto, padrecito, papá, como un bebé. La primera palabra del bebé. ¿Cuántos padres escucharon la primera palabra del bebé cuando le dijeron papá? ¿Cuántas babas cayeron el día que el bebé dijo papá? Pues así nos debemos de sentir nosotros hoy. Llevamos tiempo
como iglesia, pudiendo decir que papá nos está cuidando, nos está guiando y nos está transformando. Ahí vemos sendas nuevas, que es donde el Señor nos quiere llevar. Y luego tenemos el número 40, porque hace muy poco estábamos celebrando el 40 aniversario. Qué curiosidad, ¿verdad? 40 aniversario. 40, el número 40. ¿Sabéis cuántas veces sale en la Biblia el número 40? ¿2, 3, 4? Más de 100. Más de 100 veces la Biblia habla del número 40. Os voy así, a bote pronto, los tengo ahí apuntados para no tener que hacer memoria, pero los más significativos, fijaros. El diluvio, 40 días, 40 noches. Isaac, cuando se casó, 40 años. Esaú, cuando contrajo matrimonio, 40 años. Moisés vivió 120 años. 40 años en Egipto, 40 años con Medián y 40 años en el desierto. Moisés en el Sinaí, 40 días. Los espías que fueron a espiar la tierra prometida, 40 días. Goliat, que estuvo atacando a los israelitas hasta que llegó David. ¿Cuántos días? 40. ¿Cuántos años reinó David? 40. ¿Cuántos años reinó su antecesor Saúl? 40. ¿Cuántos años reinó Salomón, su sucesor? 40. Jonás, ¿cuántos días estuvo ahí predicando en Nínive? 40 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? ¿Cuántos días estuvo Jesús enseñando a sus discípulos después de su resurrección? 40. Qué casualidad, ¿verdad? 40, 40, 40. En Dios no hay casualidades. No son cosas que ocurren porque sí. Cuando ocurren, Dios tiene algo entre mente. Fijaros, hemos hablado, que tengo ahí muchas cosas, me lo dejáis. Una de las cosas que el número 40 quiere representar es que Dios está obrando. Que está obrando en aquellas circunstancias. En el tiempo del diluvio, Dios estuvo obrando ¿para qué? Para castigar la maldad y dar paso a una nueva generación fiel a Él. Hemos dicho ¿qué hemos dicho por ahí? Bueno, Jonás, 40 días. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Quién se acuerda de lo que pasó a Jonás? Rebeldía. Encerrado y obediencia. Dios estuvo trabajando en esos 40 días, ¿para qué? Para transformar una vida. Cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días, esto nos lo mostraron, os acordaréis lo que estuvimos en el retiro, Jesús entró en el desierto guiado por el Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo. Y cuando salió con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió durante aquellos 40 días? Jesús fue transformado para su vida de ministerio. Antes era preparado para el ministerio 40 días, que de momento también es significativo que estos 40 días son 40 días de prueba. Son 40 días de prueba. ¿Por qué digo que fueron 40 días de prueba? Jesús estuvo en el desierto siendo probado por el diablo. Dice, no, que la palabra dice tentado. Pero nosotros entendemos por tentado algo que te impulsa a pecar. A Jesús no se le podía impulsar a pecar, sino que tenía que demostrar que en una prueba de pecado se podía salir victorioso. 40 días para mostrarnos a los demás que el pecado se puede vencer. Amén. ¿Qué más cosas podemos decir de los 40 días? A ver, es que tengo tantas cosas allí. Cuando Jesús, resucitado, pasó 40 días con los apóstoles, fijaros que el Señor, antes de irse al Getsemaní, sopló el Espíritu Santo a sus discípulos, ¿no?, para que pudieran entender todas las enseñanzas que habían recibido. Lo cual quiere decir que cuando Jesús murió,
los discípulos estaban capacitados ya para llevar a cabo aquella misión de ir, predicar y hacer discípulos. El Espíritu Santo había sido soplado sobre ellos, soplado. Pero aquellas enseñanzas no habían sido digeridas. Y durante aquellos 40 días Jesús estuvo digiriendo aquellas enseñanzas para que se transformaran en poder. ¿Qué dijo el apóstol Pablo referente al Evangelio? Que el Evangelio era poder. Este poder se recibió en este tiempo en el que Jesús estuvo trabajando con sus discípulos. ¿Para qué? Para que pudieran darse cuenta que, ¿qué hago yo con este poder? Recibiréis poder para ser mis testigos. ¿Y cómo hago yo esto? Los discípulos que hicieron se tomaron en serio las enseñanzas de Jesús, se tomaron en serio lo que Jesús les había impartido, que era el poder del Espíritu Santo, y ellos quedaron con la disyuntiva, con el interrogante y con todo esto que hacemos. ¿Y qué hicieron? La palabra nos cuenta que se fueron al aposento alto, se cerraron ahí y estuvieron perseverando unánimes hasta que la promesa quedó de una manera efectiva. Y sabemos cómo fue efectiva. De repente, un terremoto, de repente, un viento, de repente, unas lenguas de fuego, como unas lenguas de fuego sobre cada uno, y fueron llenados del Espíritu Santo y salieron a predicar el Evangelio de poder. De tal manera que predicaron el poder que sus resultados no fueron ni uno. Gracias, Erwin, por tenerte como una pieza más para usar con el Señor. No fueron uno. Nosotros nos hemos alegrado con uno. ¿Cuántos fueron? La primera predicación con el Espíritu Santo funcionando. 12 personas predicando ahí como locos, como borrachos, dieron de fruto 3.000 personas. Curioso, da números. A nosotros a veces nos da vergüenza contar, como si los números no sirvieran. Pero cuando la palabra habla de que la iglesia iba avanzando, da números. 3.000 sobre 500, multitudes. Las iglesias se multiplicaban. Multiplicar es operación numérica. Alguien se encargaba de multiplicar y decir se ha multiplicado, porque no se diría. Por lo tanto, quiere decir que no nos hemos de asustar, que nosotros, pues digamos, mira, hemos ido al retiro y traemos un hermano en el Señor. Aleluya. ¿Por qué decimos uno y no alguno? Porque lo contamos. Además es tan sencillo contar uno, ¿no? Pero lo contamos, es cantidad, y esta cantidad tiene lo bonito que detrás de la cantidad hay alguien tocado por la mano de Dios. Por lo tanto, no miramos la cantidad. La cantidad nos sirve para ver cómo Dios se mueve, pero la calidad es la que admiramos. La calidad es la que admiramos. Estamos ahí, por lo tanto, viendo como que este 40 nos está recordando que Dios ha estado con nosotros en estos 40 años. Y en estos 40 años, pues, tal como hizo con su pueblo en el desierto, les estuvo probando, les estuvo exhortando, les estuvo disciplinando, y los que hemos vivido estos 40 años sabemos que la mano de Dios funcionó así con nosotros. Pero al mismo tiempo sabemos que de la misma manera que el pueblo de Israel entró en el desierto esclavo y salió libre, habiendo hecho una corrección en medio, durante los 40 años hizo una corrección, porque no todos recibieron el premio, porque quiso dejar claro el Señor que aquellos 40 años eran 40 años de quedar bien claro lo que era ser fiel o no ser fiel al Señor, de lo que era ser íntegro o no íntegro al Señor. Y solamente entraron a la tierra prometida los que podían presentar una fidelidad y una integridad delante del Señor. Por eso, cuando vamos a Josué, vemos que Josué dice que él y su familia van a hacer la obra del Señor sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque que en estos 40 años quedó hecha esta limpieza para que pudiera ser un pueblo fiel al Señor. 40 años de cambio espiritual, 40 años de madurez espiritual, y estos 40 años son un cambio de madurez de iglesia. Lo cual quiere decir que ahora el Señor nos dice, ahora habéis pasado estos 40 años y ahora vengo yo a traeros estas sendas nuevas, esto que os tengo preparados para vosotros, que vais a poder andar. Josué se levantó con fuerzas y se fue a conquistar la tierra prometida.
Y lo vemos ahí, conquistando Jericó, conquistando a Jai, etcétera, etcétera, hasta que llegó el momento de repartirse la tierra prometida en las tribus. Lo cual quiere decir que por delante está la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, para que esté por delante, tiene que estar en un principio. Para llegar al primer piso hay que subir el primer escalón. Amén. Sabemos que después del primer escalón vendrá el segundo, el tercero, y llegaremos a la explanada para reposar, para seguir con las escaleras y llegar al primer piso. Lo cual quiere decir que tenemos por delante, como se nos decía allí, por eso decía que me estaba pasando de lo que yo quería decir en la predicación, que el Señor ya nos ha dicho, aquí más o menos teníamos esa sensación de que era el tiempo de que el Señor tenía que manifestarse. Pero ha quedado claro, el tiempo es que Dios se está manifestando. Y si ahora es el momento, no es el momento de Dios, es el momento de la Iglesia. Dios ya ha abierto el cielo. Dios ya está derramando bendición. Lo estamos viendo, por ejemplo, cuando los hermanos nos contaban todas las peripecias que tuvieron para poder conseguir el estadio de fútbol del Benfica, ¿no? Y poder reunir ahí toda la gente, la cantidad de penurias que pasaron aquella gente para poder hacer aquí el evento. Pero luego vieron que el resultado, no sé, hablaron de, no sé, de 100.000 personas o no sé cuánto. Una barbaridad de personas que habían aceptado al Señor, ¿no? Pero hubo, antes de ver esta bendición, hubo una cantidad de sacrificio, de esfuerzo, de perseverancia, de fe, de integridad, de ir a por todas, pasara lo que pesara, ¿no? Y esto es la manera que el Señor quiere ver a su pueblo. ¿Quieres tierra prometida? Pero ahí tienes a Jericó para que lo conquistes. No te lo voy a regalar, lo vas a tener que conquistar. Y para conquistarlo tendrás que saber qué es lo que tienes que hacer. Y ahí está el tema, pues, de estas sendas, ¿no? Unas sendas que vemos aquí en la palabra. En Jeremías 6:16 dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías lo estaba diciendo esto al rey Sedequías y al rey Josías, que estaban en el reino de Judá, pues no estaban muy fieles al Señor. Él les estaba exhortando, paraos en los caminos. No tenemos por qué saber lo que nos viene por delante, porque lo que viene por delante es de Dios. Solamente tenemos que saber esto. Lo que nos viene por delante es de Dios, es bendición de Dios. Y donde Dios obra, no puede haber algo que no se pueda conseguir. Si el Señor nos lo pone, es que es para nosotros y para que lo podamos llevar a cabo. Por eso dice, paraos en los caminos. Parar quiere decir sentarse, buscar, velar, saber a quién estás esperando que te hable. Por lo tanto, quiere decir un campo, un espíritu, una esfera, un ambiente de oración, un ambiente de sujeción, de sometimiento a lo que Dios quiere hacer. Sin esta actitud difícilmente podremos ir a mirar los caminos que tenemos por delante. No podemos esperar que la revelación venga ahí. La revelación va a venir mientras estemos en la búsqueda de este Dios que nos está prometiendo cosas por delante. ¿Y dónde está esto? En las sendas antiguas. En las sendas antiguas. A veces nos quedamos con aquello que todo lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo. Por lo tanto, lo pasado no vale. Pues bueno, aquí se nos dice que volvamos a las sendas antiguas. Y entonces es cuando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirar qué son las sendas antiguas. Porque aquí dice que cuando estemos en las sendas antiguas, hallaremos el buen camino, podremos andar en él y hallaremos descanso en nuestras almas. Lo cual quiere decir que en aquel descanso será cuando Dios va a poder obrar. En Jeremías, el pueblo le contestó: no andaremos. Jeremías le estaba diciendo lo que el Señor estaba esperando de ellos. Buscad las sendas antiguas, andad en ellas y ahí encontraréis descanso. Pero el pueblo que hizo, no andaremos. Yo espero que el pueblo de Dios hoy en Olot diga, sí andaremos. Sí andaremos. Porque estas sendas antiguas ya las tenemos. Son sendas antiguas que a lo mejor las tenemos olvidadas. Dice en Jeremías 18:15, mi pueblo me ha olvidado. Ha quemado incienso a las vanidades.
Estas les han hecho tropezar en sus caminos, desviándolos de las sendas antiguas para que caminen por sendas por camino no preparado. Quizás, ¿no? Quizás nos hemos acostumbrado tanto en que la cotidianidad nos lleva hacia adelante. Nos tenemos tan acostumbrados de que la fidelidad de Dios no nos va a abandonar, que nosotros nos dejamos llevar por estas sensaciones, y en estas sensaciones a veces estamos quemando inciensos a banalidades. Estamos dándole lugar a cosas que no son del Señor. Y nos hemos olvidado en qué consistían estas sendas antiguas y hemos ido andando en lo que se nos iba ofreciendo el día a día. ¿Y qué es el día a día? Mundanalidad. Y más de una vez, a lo mejor sin darnos cuenta, o por capricho o por comodidad, hemos entrado en esas banalidades mundanas. A lo mejor hemos pasado más tiempo delante del televisor y a lo mejor ni hemos pensado en tomar 5 minutos para decirle gracias Dios por este día y por mi existencia en este día. A lo mejor la cotidianidad nos llevó a olvidar esta senda antigua. Pues, ¿qué haremos nosotros? Espero que sí nos demos cuenta de que hemos andado unas sendas antiguas y queremos estar ahí. No queremos menospreciar estas sendas antiguas, como en Proverbios dice que dejaron las sendas derechas para andar en caminos tenebrosos. Démonos cuenta que los caminos que no son caminos marcados por el Señor o puestos por el Señor, al final son caminos de muerte. Reconozcamos esto. Demos la validez a nuestras vidas cotidianas, que si Dios no está ahí, al final es un final de muerte, es un final de fracaso, un final de sensaciones frustrantes. Y en cambio el Señor nos dice que tenemos que ser gente de gozo y de alegría y de paz. Y muchas veces nuestro andar termina siempre en una sensación frustrante. ¿Por qué? Porque las sendas que el Señor nos tiene marcadas, a lo mejor las hemos menospreciado. No digo que haya sido de una manera voluntariamente, de decir, no, Dios, gracias por haberme salvado, pero ahora voy a vivir la salvación de mi manera. No digo que haya sido así, tan tajante, pero indirectamente a lo mejor hemos actuado así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si sabemos que hay unas sendas antiguas, volvamos a esas sendas antiguas. Y acordémonos de cuándo nosotros aceptamos al Señor. Acordémonos de cuándo aceptamos al Señor, porque ahí empezó la primera senda. Ninguno de los que estamos aquí que hemos aceptado al Señor, la senda que nos metimos a andar fue la senda del arrepentimiento. Todos nos dimos cuenta que nosotros no podíamos andar adecuadamente para ser felices con nosotros mismos y muchísimo menos ser felices en cuanto a lo que Dios esperaba de nosotros. Llegó un momento de convicción personal en que aquello no podía funcionar más, no podía seguir un día más, un momento más. Tenía que haber un cambio. Ese cambio es precisamente lo que tanto Juan el Bautista como Jesús en sus primeros mensajes era lo que estaban proclamando. Arrepentíos. Arrepentíos. Porque ¿qué es lo que viene detrás del arrepentimiento? El reino de los cielos. Por lo tanto, la senda por donde hemos de empezar a andar, esta senda antigua que existe desde los principios de los tiempos, es volverse de los caminos propios y andar la senda de los caminos del Señor. Arrepentimiento. Dice en el Salmo, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Evidentemente, ¿cómo vamos a ver nosotros los caminos espirituales si estamos metidos en carne, en sentimientos, en emociones humanas? Como no sea el Señor que nos meta en la senda, nos enseñe la senda y nos haga perseverar en esta senda, nosotros vamos a seguir por naturaleza lo que por naturaleza somos, y somos carne. Hay que reconocer que si Dios esta carne no la toca en su espíritu, no cambia este corazón de piedra por un corazón de carne, estamos realmente perdidos. Primer paso, arrepentimiento. Luego, pasamos, estoy hablando un poco por cómo pasé yo mis sendas. Yo ahí encontré perdón. Ya no se me juzgaba, sino que se me miraba como alguien que había puesto su vida bajo a Cristo. Por lo tanto,
aquellas palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, de alguna manera se personalizaron en cada uno de los que aceptaban a Jesús. Por lo tanto, la senda antigua es una senda de perdón, una senda en la que ya no se tiene en cuenta todos aquellos que tenían contra ti, todo aquello que tú tenías contra ti, todo aquello que eras incapaz de hacer para agradar a Dios, todo aquello quedó borrado, quedó perdonado y entró la siguiente senda, que es la senda de la libertad. Nos sentimos libres, realmente libres. Cada vez que teníamos que tomar una decisión, sabíamos perfectamente si aquella decisión a la derecha era para Dios y a la izquierda no era para Dios. Y sabíamos exactamente qué tomar. Esto no quiere decir que siempre tomáramos la decisión correcta, pero la senda quedaba bien marcada. Y nosotros disponíamos de un atributo que antes era esclavitud y ahora era libertad. Teníamos la libertad de escoger entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Por desgracia, como dice el apóstol Pablo, lo que queríamos hacer no siempre lo hacíamos y lo que hacíamos no era siempre lo que queríamos. Pero gloria a Dios porque podíamos decir, soy libre en el Señor. Amén. Son sendas antiguas que son de toda la vida. Y hay que refrescarlas, hay que llevarlas al día a día. Y la otra es la salvación. Yo no sé si alguien, antes de conocer a Jesús, tenía miedo de ir al infierno. Quizás no. Quizás era como cantidad de gente que hay por la calle, que dice, no, yo estoy contento de ir al infierno, porque ahí hay más fiesta. El cielo es muy aburrido. Quizás se tenía esta sensación o esta manera de pensar, pero la salvación no solamente es el infierno, la salvación es el uso de esta libertad para sentir la paz de Dios que le estás agradando. La paz que uno siente cuando sabe que Dios se agrada con él, esto es vivir la salvación de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que perseveremos hacia la salvación como si no la tuviéramos. Porque la salvación se vive cada vez que nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos regaló la salvación. Todo lo que esto conlleva, este perdón y esta libertad, no lo tenemos allí. Dice el apóstol Pedro, dice, como libres. Nos llama ya, sed como libres. Mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Claro, la libertad tiene este peligro, que como puedo hacer lo que me da la gana, hago lo que me da la gana. Dios me ha hecho libre, entonces no me juzgues porque soy libre. No me cortes porque soy libre. No me digas que soy libre. Sí, eres libre, pero ahí tiene una condición. No uses tu libertad para hacer aquello que desagrada a Dios. Tu libertad es precisamente para ser útil a Dios. Fijaros bien qué bonito que es esto. Yo soy libre no por mí mismo, no para disfrutar mi libertad, sino para que en esta libertad Dios me pueda usar. O sea, que yo libremente me pongo en las manos de Dios y Dios me está ordenando y yo libremente le digo sí, amén. Cuando digo yo, es como si lo dijerais vosotros, cada uno de vosotros. Esta libertad nos permite decirle al Señor, sí, gobiérname, sí, guíame, sí, dime, sí, mándame. Y sabemos perfectamente que cuando nuestra actitud es así, la voz de Dios se escucha. Y sabemos hacia dónde nos está dirigiendo Dios. Por eso que cuando muchas veces Dios es que yo estoy en un dilema, no sé qué hacer y tal y cual. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es el consejo que podemos dar a algún creyente que diga, yo estoy en la duda y no sé qué hacer? La duda no es mala. La duda no es mala. Lo que es mala es no tenerla en cuenta. Pero la duda no es mala. Pero ¿cuál es el consejo? ¿Empezar a razonar? O decir, Señor, ¿hacia dónde tengo que ir? Y hacia dónde tienes que ir, irás. Seguro. Puede ser que te equivoques, pero te habrás equivocado habiendo aprendido la lección más importante, que dependes de Dios. Y irás a Dios, Señor, no te entendí bien. Y le podrás decir con toda libertad, ir al Señor, decir, me equivoqué, te entendí mal. Y el Señor te dirá, pues bueno, esta es la lección corregida. Gracias, Padre.
Este es un hecho que tenemos nosotros por la salvación. Entonces, Isaías 42, 16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tomaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Y estas cosas les haré y no les desampararé. Esto quiere decir que el Señor ya está hablando con alguien que ya está andando por estas nuevas sendas. Ya estando andando ahí. Pero ¿qué ocurre? Al estar andando en una senda nueva, no sabes a dónde vamos a parar. Todo el mundo sabe ir a Bañolas. ¿Es que sí? ¿Y todo el mundo sabe ir a Valtier 2000? Algunos sí, otros no. ¿Vale? Algunos sí sabíamos ir a 2000. Pero si os dijera yo que sé, a un punto X, que nadie sabe, pues sabríamos más o menos que es por ahí, ¿no? Pero no sabríamos ir. Y entonces necesitamos de alguien que sí sepa para que nos guíe y nos lleve allá, ¿no? Por lo tanto, nosotros hoy estamos en sendas nuevas, en sendas que el Señor espera que anhelemos ir a por ellas. Por eso dice ya de entrada, guiaré a los ciegos. Claro, yo no la veo, no veo la senda, no sé dónde está, pero sé que ahí hay una senda nueva y ahí me tengo que meter. Tranquilo, Dios te dará la vista para que vayas por ahí. Y vas a encontrar peligros, dice ahí. Volveré las tinieblas en luz. Quiere decir que llegarán momentos, vendrán en la senda, vendrán cruces, vendrán situaciones, no, que no habrá margen, que a lo mejor te vas a despistar a la derecha o vas a despistar a la izquierda porque no hay margen, pero aquí dice que de las dudas, de las tinieblas, el Señor va a traer luz, va a darte sabiduría para proseguir. ¿Por qué? Porque estoy anhelando estar en las nuevas sendas. Dice ahí que lo escabroso, que lo peligroso lo va a transformar en llanura. Lo peligroso, lo que a nosotros nos echaría para atrás, porque nuestra comodidad nos marcará ir para atrás, el Señor nos dice que lo va a transformar en llanura. No vas a preocuparte en bajar y quitar las piedras por aquí y quitar las piedras por allá. Sencillamente va a haber este toque de Dios en tu vida para que lo que tú ves escabroso lo veas llano. Dice, estas cosas haré, no desampararé. O sea que vamos a tener miedo, que una vez hemos pasado estos 40 años, que esos 40 años significan un cambio, que lo que éramos ahora viene lo nuevo. Hemos entrado en el campo, en el cambio y en el tiempo nuevo, en este momento nuevo. Nos va a poner miedo estar en este nuevo. El Señor dice, no os desampararé. Lo cual quiere decir, y seguro, porque amamos a Dios, porque tan que hemos cantado, no solamente por su bondad, sino porque era tan fiel. Porque era fiel. Por lo tanto, podemos estar seguros que nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a por estas sendas. Y son unas sendas que Dios se las preparó. Dice en Proverbios 8:20, por la vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. O sea, tranquilamente, las sendas ya están preparadas. Ahí el Señor nos guiará. Ya están preparadas. Tenemos que colocar solamente fe. Fe. Y fe quiere decir, ¿qué quiere decir? ¿Quién me sabe decir las dos frases típicas de la fe de Hebreos 11? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Certeza que Dios está con nosotros, convicción en que Dios nos va a guiar. Por unas sendas que están ahí, aunque no vemos, pero están ahí. Están ahí. Por lo tanto, ancladas, sendas que están ancladas en la fe, de tal manera, dice ahí en Isaías 2:3, de tal manera que vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, Él nos enseñará en sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, cuando nosotros nos podremos andar, fijaros bien, solamente ponerse a andar por las sendas que el Señor tiene preparados, ocurrirá que vendrán muchos pueblos alrededor nuestro, porque querrán andar estas nuevas sendas, y nos tomarán como los guías para llevarles en estas sendas. Porque reconocerán que el pueblo de Dios está andando en las sendas que Dios les preparó y están andando en la guía que el mismo Dios les está dando. Dice allí, porque saldrá la ley y saldrá la palabra de Jehová. O sea, en el pueblo de Dios tendremos la garantía de que las órdenes de Dios quedarán claras y que la palabra de Dios será aquella que nos alimentará. Y esto hará que los demás
no digo que tengan celos, sino que tendrán impacto, tendrán ganas de andar nuestras propias sendas. Solamente viviendo las sendas del Señor, porque son sendas que van hacia las promesas del Señor. Como está escrito en Lucas, dice, como está escrito en el libro de palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué es la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestro camino nuevo? Enderezarlo. Enderezarlo. Cuando los demás vean una senda llena de curvas, nosotros andándolo lo iremos enderezando, y es lo que a los demás dirán, oye, esta gente nos están preparando el camino para que lo andemos con más facilidad. Pero la tarea de Dios la vamos a hacer nosotros en sus sendas. Por eso que son sendas de obediencia, son sendas de servicio, no son sendas de comodidad, no son sendas de ahí me las den todas, sino son sendas en las que uno adopta el papel que Dios le está pidiendo, que es compromiso con Él para ir para adelante en la obra que Él quiere hacer. Y se hará, y será. Dice así Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, andad por él, hallaréis descanso por nuestra alma. Hemos dicho que ellos dijeron no andaremos, y nosotros diremos sí andaremos. ¿Y andaremos por qué? Porque somos sus siervos. Hemos entendido que aquel Dios que nos dio el privilegio, y ahí viene el quid de la cuestión. Al principio decíamos que poder llamar a Dios Padre era lo más grande que nos podía pasar. Pero andar en sus sendas es aplicar este gozo de paternidad. Cuando el Padre nos lleva por un camino, esperamos que el Hijo pues siga el camino que le marcamos. Cuando nosotros damos un consejo a nuestro Hijo, esperamos que aquel consejo cale en la vida del Hijo y le haga caso. Cuando no es así, nos duele. Y nos preguntamos, ¿seré buen padre haciendo esto? A Dios no se lo pregunta, porque sabe que Él siempre es buen padre. Y como tal, nos va a enseñar y nos va a disciplinar. Por lo tanto, este es un momento de darnos cuenta que hijos sí y siervos también. Porque el que hace la obra de otro es el siervo de este otro. Y nosotros hacemos la obra que Dios quiere que hagamos. Son sendas de gozo. Son sendas de gozo. Y esto sí que rompe un poco los esquemas. Son sendas de gozo. Cuando el Señor dice que hay que pasar por la puerta estrecha, porque el camino es duro y angosto, esto no me suena a mí a demasiado gozo. Pero en cambio las sendas que el Señor prepara son de gozo. Son de gozo. Dice en Hebreos 12:13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. ¿Dónde está nuestro gozo? ¿En el camino o en los efectos de estar andando el camino? Mientras andamos el camino, dice ahí en Hebreos, mientras andamos en el camino estamos haciendo derechas las sendas. Y estamos haciendo que el cojo no se salga del camino. Hacemos un favor a otro que está perdido, que nosotros podríamos estar perdidos. Y no lo estamos porque estamos en la fe y en la seguridad de que Dios está con nosotros. Y al estar en esta fe y en esta seguridad, hacemos que aquel cojo no se pierda. Al contrario, sea sanado. Sea sanado. Nuestro andar con el Señor quiere decir que nuestro andar es un andar de poder de Dios. Y hemos de asumir esta responsabilidad. Hemos de asumir esta responsabilidad. Nuestro andar es un andar de poder de Dios. El apóstol Pablo lo decía claramente, el Evangelio es poder de Dios. Y poder de Dios no es otra cosa que Dios puede actuar. Quiere decir que Dios hace lo que quiere hacer. Entonces, si nosotros tenemos el poder de Dios, quiere decir que Dios hace con nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta? Señor, haz de nosotros lo que te plazca. ¿Por qué? No es una casualidad que hayamos pasado 40 años y que estemos yendo ya para lo que es la nueva generación, para que es
la nueva etapa, para que es los nuevos tiempos. No es una casualidad que ocurra esto, sino que es ya el momento de decir, hasta ahora hemos ido a trancas y barrancas y ahora solamente vamos a ir según tu dictado, según tu poder. Ahí te damos a ti la prioridad, la prepotencia. Tú vas a ser el que va a marcar los pros y los contras de nuestro andar en este nuevo tiempo, en esta nueva etapa. Nosotros solamente nos tocará decir sí, amén. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Con quiénes? Y punto. Y punto, porque todo lo demás ya está preparado. ¿Crees que todo lo demás está preparado? Porque el pasado, nos damos cuenta ahora que estaba preparado. Estaba preparado. Yo me he dado cuenta que todo lo que pasé, los altos y bajos, las montañas rusas, las ganas de tirar la toalla del pasado, sirvieron para ahora poder hablaros como os estoy hablando, con seguridad, con firmeza, de que Dios está yendo para este nuevo tiempo con la iglesia aquí en Olot. Hemos estado 40 años orando por este pueblo, para que el Señor nos permitiera, fijaros, llegó un momento que nos preguntamos, no sé si alguien de los más antiguos se acordará, pero yo me acuerdo, en una reunión de oración, nos dijimos unos a otros, si desapareciéramos, Olot se enteraría que no existe Veraca. Y nos dimos cuenta que podía ocurrir perfectamente, que la iglesia desapareciera y el pueblo no se enterase, lo cual quería decir que el pueblo ni sabía que existíamos. Y entonces empezamos a orar para que la iglesia fuera impactante en el pueblo, para que pudiéramos ser útiles al pueblo y pudiéramos servir al pueblo. No para que se nos notara y para que se nos reconociera, sino porque no queríamos ser ninguneados, no queríamos ser anónimos. La iglesia de Dios no podía estar escondida debajo de la mesa, sino que tenía que estar escondida en un lugar bien visible para que se pudiera ver. La prueba es que actualmente el pueblo pide cosas a Veraca. Ayer estaba hablando de la obra social, pero además de la obra social, a veces se nos llama por otras cosas y se nos tiene en consideración. No somos anónimos, no estamos ninguneados. Ahora nos hace falta que se vea que no solamente son personas dispuestas a servir, sino que estamos sirviendo al Dios vivo. Y que esto se note, que sea palpable. Y la única cosa que necesitamos es, tal como decía Jesús, recibiréis poder de lo alto para que seáis mis testigos. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, sino que se va a hacer con el poder de Dios, que ojalá se derrame sobre cada uno de nosotros. Tenemos una necesidad imperiosa de que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros y tomamos evidencia de realmente lo que somos y lo que Dios quiere de nosotros. No vale que lo sepamos, que me habéis escuchado o que os hayáis sentido identificados con lo que se está diciendo aquí, sino que realmente sintamos como el Espíritu Santo nos está trayendo esta convicción y nos está capacitando en esta convicción para obrar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. Dios, clamamos para que seas tú, oh Dios, lo que no solamente dibuje estas sendas delante de nosotros, sino que seas tú, oh Dios, que nos dé las fuerzas, la dirección de ir por estas sendas. No queremos renunciar a ser tus siervos. No queremos renunciar a ser unos hijos, Señor, solamente familiares. Queremos ser estos hijos íntimos contigo, con una relación íntima contigo, Señor, que se transforma en querer hacer lo que a ti te agrada. Queremos ser capacitados para ello, Señor. Por eso clamamos en el nombre de Jesús. Padre, tal como tú nos dejas bien claro en tu palabra, que si queremos el Espíritu Santo, que te lo pidiéramos. Pues Dios, venimos a ti, Señor, porque necesitamos, Señor, que tú nos des de tu Espíritu. Por eso pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios, que traigas este derramamiento de tu Espíritu Santo, este refrigerio, Señor, en tu Espíritu, Señor, y al mismo tiempo este fuego, Señor, que nos
haga arder, Señor, de ansiedad, Señor, de ímpetu en agradarte, Señor, en servirte. Clamamos en el nombre de Jesús que ninguno, Señor, de los que estamos congregados, podamos decir que no sabemos en qué lugar estamos, sino que tu Espíritu Santo traiga esta convicción de pecado, de justicia y de juicio, que nos diga dónde nos equivocamos, dónde está el acierto y dónde está, Señor, tu bendición. Clamamos en el nombre de Jesús. Clamamos en el nombre de Jesús, Padre. No venimos en nuestro propio nombre, ni venimos en el nombre de la necesidad. Venimos en el nombre de Jesús para ser siervos útiles en tus manos. Clamamos, oh Dios. Nuestro espíritu clama, Señor, ser tocado por tu Santo Espíritu. Nuestro espíritu es pequeño, pero tu Santo Espíritu lo engrandece. Así, Dios, venimos a ti, en libertad, gozosos de que tú nos aceptas. Así venimos, oh Dios, sabiendo que tu mano ya se está extendiendo sobre tu pueblo. Te damos gloria, te damos honra, te adoramos. Y te decimos, Abba, Papa, Abba, Padre. Sí, Señor, tú eres nuestro Padre y ahí nos gozamos. Haz lo que se tenga que hacer por delante. Hazlo, Señor, porque tú nos vas a encontrar ya capacitados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya.